Hola, ¿qué tal, señoritas y jóvenes? Vamos a continuar la clase para cuarto de secundaria. Estamos en el tema de ecuaciones cuadráticas. En la anterior clase vimos la forma que tiene que tener una ecuación cuadrática. Toda ecuación cuadrática tiene que estar igualado a cero, ¿sí? Y tenemos dos tipos de ecuaciones cuadráticas, unas que son incompletas y las otras completas. Las incompletas trabajamos la anterior clase. Ahora en esta clase vamos a ver las ecuaciones cuadráticas completas. ¿Cuál es o cómo se resuelve una ecuación cuadrática completa? Acá vemos en la pizarra, ¿sí?, que una de las formas de resolver una ecuación cuadrática completa es por factorización. Por factorización, ¿cuál es el procedimiento? Primero, se factoriza, dice, el primer miembro. Hay que factorizar el primer miembro, ¿sí? Segundo, se iguala cada factor a cero, dice. Finalmente, se determinan las raíces, ¿sí? Para eso la ecuación cuadrática tiene que estar siempre igualado a cero y tiene que estar en su forma estándar. Tiene que estar igualado a cero, ¿sí? Además, no debe haber paréntesis, no debe haber fracciones. Tenemos que reducir, ¿no?, términos semejantes, si es posible. Una vez que esté en su forma canónica o estándar, recién se aplica el método, ¿sí? El método, en este caso, de factorización. En el primer ejemplo, como pueden observar, está en su forma estándar, ¿sí? Está ordenado y además está igualado a cero. Esta es la forma estándar que tiene que tener una ecuación cuadrática para su resolución. Es completa porque tienen los tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿sí? Y como dice el primer punto, se factoriza el primer miembro, solo el primer miembro, porque en el segundo miembro está igualado a cero, ¿sí? Y debemos recordar los casos de factorización que hemos visto. En este caso yo tengo un trinomio de la forma, ¿sí? Y el trinomio de la forma, para su resolución se abre dos paréntesis, ¿sí? X para cada miembro, ¿sí? Y los signos que debe tener viene de este trinomio. Del segundo término, si es positivo, copiamos acá el signo positivo, y para el segundo binomio multiplicamos. Más por menos, tengo menos. Luego buscamos dos números multiplicados, porque eso hay que recordar en factorización. Dos números multiplicados me den menos 14, ¿sí? Y a la vez la resta, porque tengo signos diferentes, me tiene que dar 5. ¿Cuáles serán esos dos números? ¿Qué números me dan 14? Y a la vez la resta que me dé 5. Eso va a ser 7 por 2. 7 por 2 tengo 14 y 7 menos 2, 5. ¿Sí? Y esto de acá es un producto notable también, ¿no?, que se ha vuelto en un trinomio de la forma, ¿no? Y eso también hemos visto en factorización. ¿Ya? El segundo punto, ¿qué dice? El segundo punto dice, se iguala cada factor a cero, ¿no es cierto? Sí, porque en el segundo miembro tenemos cero. Este es el primer factor, ¿no? Y el primer factor lo igualo a cero. X más 7 igual a 0. Y el segundo factor también lo voy a igualar a 0. Mi segundo factor es x menos 2. Entonces coloco x menos 2 igual a 0. De cada factor que hemos igualado a 0, tenemos que despejar x. Y de aquí tengo que x es igual. El más 7 pasa con menos 7. Y en el segundo tengo que x es igual. El menos 2 pasa con más 2. ¿No? Y ahí tenemos las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Y aquí podemos, ¿no?, colocar para x sub 1 y x sub 2, ¿no? Primera solución, segunda solución, ¿sí? Ya en estos ejemplos, ¿sí?, a continuación, no están en su forma estándar. No puedo establecer en este momento qué es una ecuación cuadrática completa o incompleta, ¿no? Para eso, ¿sí?, tengo que eliminar en estas fracciones el denominador. ¿Cómo se elimina el denominador? Hallando el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, ¿sí?, debemos recordar en fracciones algebraicas, de 3x y de 2, ¿sí?, es 6x. ¿De dónde saco 6x? 3 por 2, porque son números primos, multiplico 3 por 2, 6, y la variable tengo x. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 3x y 2 es 6x. ¿Qué hacemos con el mínimo común? Lo dividimos entre el denominador de la primera fracción. El resultado lo multiplicamos por el numerador, ¿no? Y me siguen de esta manera. 6x dividido entre 3x, la variable se elimina y únicamente voy a tener, ¿no?,
6 dividido entre 3, que va a ser 2, ¿sí? Vuelvo a repetir. 6 dividido entre 3, tengo 2, porque x con x se ha eliminado, solamente tengo 2. Ese 2 lo voy a multiplicar por arriba, ¿no? Por el numerador. 2 por x tendría 2x, más 2 por 1, tengo 2. ¿Sí? Seguidamente tengo otro término, menos, voy a colocarlo con otro color, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Tengo otro término, por tanto este término tiene denominador 1, ¿no? Y dividimos. Mire, 6x dividido entre 1 es 6x. Y como tengo que multiplicar por el numerador, entonces tendré, ¿no? 6x por 1, 6x, ¿no? Igual, ahora me voy al segundo miembro. 6x dividido entre 2, ¿no? 6x dividido entre 2 tengo 3x. 3x, jóvenes, vuelvo a repetir, 6x entre 2 tengo 3x. Ese 3x tengo que multiplicar por el numerador. 3x, no se olviden. 3x por 1, 3x. Menos 3x por x, 3x al cuadrado. ¿Sí? Miren, ya no tengo, ¿sí? Denominadores. ¿Sí? Ya hemos eliminado, solamente tengo una ecuación cuadrática con números enteros, ¿sí? Pero no está en su forma estándar, ¿no? Tengo que ordenarlo e igualarlo a 0, ¿sí? Para eso voy a hacer la transposición de términos y lo tengo que ordenar, ¿no? De manera descendente. En este caso, como voy a ordenar de manera descendente, ¿sí? Este menos 3x al cuadrado, a este miembro va a pasar con más 3x al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo aquí 3x al cuadrado. Luego, tengo las x, miren, tengo 3, 2x menos 6x y en el otro lado tengo 3x. Trabajemos en el primer miembro, 2x menos 6x, ¿sí? 2x menos 6x, tengo menos 4, menos 4x, ¿sí? No olvidemos, menos 4x, mejor lo anotaremos, menos 4x, ¿sí? Y este 3x va a pasar a este lado con menos 3x. Sí, lo estoy haciendo con calma, lo quería hacer directo, pero lo vamos a hacer con calma para que no se pierdan, ¿ya? Entonces ya está, ¿no? La transposición de términos para la variable. Tengo un término independiente, que en este caso va a ser más 2, que lo voy a colocar al lado, porque no olvidemos que la ecuación cuadrática tiene que estar igualado a 0, ¿no? Y todavía falta reducir acá, ¿no? Menos 4x menos 3x son términos semejantes y a la vez signos iguales se suman y voy a tener, ¿sí? Menos 7x. Y al ladito más 2 igual a 0. Esta es la forma que tiene que tener una ecuación cuadrática completa en su forma estándar. Una vez que esté en esta forma, recién se aplica el procedimiento, ¿sí? Recién se aplica el procedimiento, ¿no? Aquí faltaba el cuadradito, ¿no? Primer punto dice, ¿no? Se factoriza el primer miembro. Aquí está el primer miembro. También tengo un trinomio, pero no es el mismo caso, ¿no? No es trinomio de esta forma. Es un trinomio por aspa. Si recordamos el trinomio por aspa, ¿sí? Me dice, ¿no? Dos números multiplicados me den el coeficiente del primer término, que es 3 por 1, ¿sí? Y dos números multiplicados me den 2, que es obviamente 2 por 1, ¿no? Y a la vez me tiene que dar del medio menos 7, y aquí me tiene que dar positivo. Entonces los dos van a ser negativos para tener un menos 7. A ver, multipliquemos de forma cruzada. Más por menos tengo menos, 3 por 1 tengo 3. Más por menos tengo menos, 1 por 2 tengo 2. ¿La suma de estos dos me dará menos 7? Observamos que no, ¿no? Entonces, en ese caso, este 2 y 1 lo vamos a invertir. No va a ser 2 y 1, sino lo vamos a colocar 1 y 2, ¿no? Y ahora vamos a tener nuevamente que multiplicar porque tiene que probarse que me dé menos 7x. Veamos a 3 por menos 2 me da menos 6. 1 por menos 1 me da menos 1. Y como pueden observar, ahora sí me da menos 7, ¿no? Lo que necesito aquí, ¿no? De esa forma se resuelve un trinomio de esta forma, ¿no? Por el método de aspa. ¿Cuál es la resolución? ¿No? ¿Cómo colocábamos? El primer paréntesis colocábamos, ¿no? 3x, porque este x al cuadrado se
distribuye a ambos, x por x, entonces tengo 3x menos 1, mi primer factor. Mi segundo factor tengo 1x, x nomás porque el 1 se sobreentiende, menos 2, ¿no? Igual a 0, ¿no? Y ya tenemos factorizado, como dice, ¿no? Ya hemos igualado ya hemos factorizado el primer miembro. Segundo punto, se iguala cada factor a 0. Y aquí voy a igualar, ¿no? Aquí tengo 3x menos 1. Voy a igualarlo a 0, ¿sí? Y también voy a igualar a 0 el x menos 2, ¿no? X menos 2 lo igualo a 0, ¿no? Y ya tengo mis dos soluciones. ¿Cuánto es mi x sub 1? O mi primera solución, ¿no? El menos 1, ¿saben qué pasa a este lado con más 1? Y el 3 que multiplica x pasa a dividir, ¿no? Y aquí también despejo x es igual, el menos 2 pasa con más 2, ¿no? Y esto va a ser mi segunda solución. Por eso coloco x sub 2. Primeras raíz, segundas raíz. Tercero, tampoco está en su forma estándar, como pueden observar, ¿no? Y cuando tenemos paréntesis, primero hay que eliminar paréntesis. Multiplicando, aplicando la propiedad distributiva. Z por 3z, voy a tener 3z al cuadrado. Más por más tengo más. Z por 1 tengo z, menos un cuarto. Igual a 0. Cuando tenemos fracción y queremos eliminar, ¿no? Únicamente hallamos el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo es 4. ¿Qué está? Es 4, y dividimos y multiplicamos. Cuando no hay denominador, multiplicamos directo, y también conocemos esa operación. 4 por 3 tengo 12z al cuadrado, más 4 por z tengo 4z, menos, aquí sí hay fracción, 4 entre 4, 1, 1 por 1, 1, igual, 4 por 0, 0, ¿no? Miren ahora, ¿está en su forma estándar? Claro que sí, está en su forma estándar. Nuevamente tenemos un trinomio y los puntos que nos dicen, ¿no? Primero se factoriza el primer miembro, ¿no? Segundo igualamos cada factor a 0 y tercero determinamos las soluciones o raíces. Listo. En este caso voy a factorizar 12z al cuadrado, ¿sí? Dos números que me den 12, ¿no? Puede ser 4 por 3 y 1 por 1, ¿no? Y además 1 tiene que ser negativo, ¿no? A ver, veamos con esto. Si nosotros recordamos y lo hacemos directo, no me va a salir más 4, porque miren, 4 por 1 tengo 4, 3 por 1, 3, 4 con menos 3 me va a dar 1, ¿no? Entonces no es conveniente utilizar el 4 por 3. En este caso voy a utilizar el 6 por 2, porque 6 por 2 también me da 12, ¿no? Este es un método de factorización que tenemos que, ¿no? Tener los números, ¿sí? Para el primer término y para el tercer término, ¿no? Que tiene que, al multiplicar por el aspa, me tiene que dar el segundo término. A ver, probemos con esto. 6 por 1 tengo 6, 2 por 1 tengo 2, ¿no? Y además menos 1. Uno de estos tiene que ser negativo. ¿Cuál tiene que ser negativo? El de arriba. ¿Por qué? Porque 6 por 1 es 6, 2 por menos 1 es menos 2, y en la resta me va a dar 4 positivo que necesito, ¿no? Para comprobar que es un trinomio de esta forma. ¿Cuál es mi primer factor entonces? ¿Cuál es la resolución? Abro dos paréntesis, ¿sí? Y en el primero coloco, como es z cuadrado la variable, z repartimos ambos, ¿sí? Mi primera solución, mi primer factor es 6z menos 1, y mi segundo viene a ser 2z más 1, igual a 0. Cada factor igualamos a 0, entonces voy a tener aquí 6z menos 1 igual a 0, 2z más 1 igual a 0, despejamos z, z es igual, el menos 1 pasa con más 1, el 6 pasa a dividir, aquí también despejamos z, z es igual, el más 1 pasa con menos 1 y el 2 pasa a dividir, ¿no? Y tenemos dos soluciones, un z sub 1, un z sub 2, ¿no? Y de esa forma se resuelve una ecuación cuadrática completa por factorización. Gracias, nos vemos en la próxima clase.